En este video vamos a tener más modelos militares de Victorinox. En el primer modelo se me fue el audio, así que va a estar con mi voz y no la de Mauricio. Pero ya saben, si querés ver al rey de las vintage, te vas al canal de Navajas Suizas México y te suscribís. Te voy a dejar en la descripción del video un link para que te suscribas al canal de Mauricio. Pero ahora vamos ya mismo a ver En el año 2016 empieza a producirse la Combat Knife que nos está mostrando Mauricio. El número de identificador es 0.8461.MWUS. Cabe decir que la Agencia de Logística de Defensa fue la que la aprobó. Tenemos que las escalas son de doble componente, donde podemos ver el grip en negro, ahí, y también US en negro. Ahora vamos a ver las herramientas. Vamos a comenzar con la hoja y lo primero que vemos es que es de la edición 2017, es decir, el soldado del año 2017 portaba esta navaja o la promoción 2017, como le quieran decir. Como pueden ver, está el anodizado negro, que como dijo Ingo, es superior al de las brasileras, pero no deja de perderse por el uso, obviamente. Así que es una navaja que si se quiere conservar el anodizado, no es para un uso muy intensivo. Ahí podemos ver que la traba que tiene es ni más ni menos que un liner lock. Recordemos que en esa fecha había slide lock, pero estas navajas ya tenían el liner lock establecido. Acá vamos por la capa de abridores, donde tenemos el abrelata con el destornillador pequeño y el abre botella con el desaislador de cable y el destornillador grande. Y acá está la sierra que obviamente, lo decía Mauricio en el original, la fricción le quita un poquito el anodizado en los dientes, pero obviamente como él la cuida bien, está perfecta. Como toda soldier lleva destornillador Phillips. Y finalmente acá vemos el punzón. El punzón sin ojal, obviamente. Y aquí tenemos esta navaja de doble componente del Ejército de Estados Unidos. I like this. Y ahora sí, con la voz de Mauricio, vamos a cruzar el río Bravo y vamos a ver la navaja de México. Hola, aquí les presento la del Ejército Mexicano. Es una navaja que obviamente es igual a todas las Soldier y que se supone que se entregó a cierto grupo de militares en México. Tiene el grabado exactamente igual al de Estados Unidos y las cachas son gris con negro, con los insertos negros, que es igualitas las cachas a las del Road Tour del 2010. Ahí está el detalle. Y hace una navaja esta muy especial con cachas que solamente la que les mencioné lo tiene, y esta. Antes de seguir, quiero agradecer a los 20 suscriptores de este canal en los diferentes niveles. Hemos llegado a los 20. Y como si eso fuera poco, estamos llegando al 1.000.000 de vistas. Y con esta mexicana y estadounidense, o sea, de US, terminamos de ver Victorinox Soldier. Ya hemos visto unas cuantas en los extras de los videos. Si se lo perdieron, es porque se van antes de tiempo. Y bueno, ya terminamos con la Soldier. Toca la versión civil. La semana que viene vamos a ver la Trailmaster o Trekker en Estados Unidos, porque ya vamos a contar toda esa historia.
Si te gustó el video, ya me estás dejando un buen like. Y si querés formar parte de las transmisiones de miembro, acá te dejo la flechita para unirse. Tenés distintas opciones. Así, si no, suscríbete al canal, que está bueno. Lo que sí, si quieren mandar fotos u opiniones, porque hay muchas Trail Master, hay muchas variaciones, me la podés enviar a navajasamigos@gmail.com. Y también me podés mandar navajas vintage, navajas raras, descatalogadas, en cortito, si querés que salgan en los videos de todos los días. Entonces, esto fue todo por hoy y acá se acaban los modelos de soldado, fuerza de seguridad y policía. ¡Chao! ¿No te fuiste? ¡Qué bueno! Porque vamos a ver más cositas de navajas de fuerza. Comenzamos con una foto que me envió Juan Carlos Bassi, la cual suma una navaja más. ¡Vamos! Ya habíamos visto este Skipper de prefectura. Esta también la vimos. Y esta no, de la agrupación Guardacostas del año 2023. Y ahora vamos con una de la BGS de Alemania. Policía de Malasia. Del Real Ejército Tailandés. Del Ejército de Arabia Saudita. Ejército lituano. Y finalmente está Hunter de la Royal Air Force. Y estas van a ser las últimas navajas de soldado que vamos a ver por ahora. Ahora, si querés saber por qué te dije que el Liner Lock avanzó en las navajas estas de soldado, cuál fue la primera, tenés que ver este video. Y si querés ver más Victorinox de 111, tenés esta lista.